Buenas noches a todos los presentes. Bueno, me presento, mi nombre es Sebastián Matencio. En esta ocasión voy a ser tanto su moderador como también el ponente. Actualmente soy, bueno, director de CPA, de lo que es la sociedad SHEM, es Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Y bueno, como ya venimos viendo en anteriores clases, en las ponencias, sabemos que este curso está enfocado en sí en resúmenes breves, cortos y muy precisos sobre temas ampliamente ya estudiados y que a la vez son muy frecuentes en las prácticas, tanto para los que aún siguen estudiando como aquellos que están ya internados o se encuentran en, bueno, ofreciendo ya la que es la carrera. Recordarles de que se la está enviando por el chat, lo que es la asistencia, para que ustedes puedan, bueno, marcarla y así les considere para su certificación avalada por Socimer. Y también al finalizar será un pequeño test de 10 preguntas muy simples sobre la ponencia. Eso también, bueno, es considerado para lo que es la certificación, obteniendo un puntaje mayor a 14 y obviamente además de las asistencias obtenidas en todo lo que es de ese curso. Ya sin más rodeos, voy a iniciar la presentación de esta penúltima clase, porque la última se viene después, que es a las 7:30, así que espero que todos los presentes puedan también estar en la siguiente y que a su vez esta presentación es grabada y luego subida a las redes sociales para que ustedes puedan volver a ver y a su vez se les comparte lo que son las diapositivas para que también puedan leerlas y los tengan como un material. Ok, bueno, como ya les mencioné, mi nombre es eh, Sebastián Robert Matenzo Villanueva. Actualmente alumno de cuarto año de medicina, ya en prácticas clínicas, bueno, he visto varios pacientes lo que respecta a endocrinología y hoy les voy a hablar sobre un tema que en la práctica a veces se les deja un poco pasar, pero que es de mucha importancia respecto a los nódulos tiroideos. Así que iniciemos. Cualquier duda o pregunta que tengan también pueden usar el chat o pueden prender su micrófono y normal se les va a responder. O también pueden esperar al final de la ponencia y normal. Bueno, iniciando, vamos a ver una pequeña definiciones de a qué nos referimos con un nódulo tiroideo. Bueno, en sí nos referimos a que va a haber una lesión ya intratiroidea, es decir, que se encuentra justo en el mismo tiroides, pues un nódulo tiroideo, y que este normalmente se puede hallar clínicamente, es decir, mediante la semiología de uno, en una consulta o en un pase de visita lo podemos encontrar, o de manera incidental, porque a veces se hacen otros procedimientos, digamos, en el cuello, cerca a la tiroides, y nosotros logramos evidenciar lo que es un nódulo, una masa o algo por el estilo que se encuentra ahí. Además, tenemos que tener en cuenta que en sí va a ser un aumento focal del volumen y su consistencia. Es decir, vamos a poder palparlo en un lugar muy localizado y que se va a distinguir claramente a veces de lo que es la misma textura que pueda tener o la misma forma que tiene la tiroides al momento de pues, hacer un examen físico, ¿no? De poder palparlo. En este gráfico podemos ver justamente que a veces los nódulos palpables no son muy comunes en sí. Más bien hay otras maneras en las cuales nosotros nos damos cuenta. Como les dije, son a veces incidentales. A veces lo podemos encontrar por un hallazgo de un ultrasonido que tal vez se hizo cerca a lo que es el cuello y aparece por un nódulo. O hasta a veces en un 50, es decir, una o dos veces, ocurre ya cuando un paciente ya murió y están haciendo la autopsia y pues se dan cuenta que tenía un nódulo.
¿Y por qué esta vez ocurre? Porque a veces el 90 y 95% de estos nódulos no son malos en sí, son benignos, por lo cual no llega a tener un problema en sí. Y que en sí su abordaje tal cual es más que todo clínico y que baja en sí consiste pues encontramos uno, pues ver si es bueno, maligno o benigno y que el maligno pues no llega a ser también un porcentaje muy alto de incidencia, puede ser hasta un 5 o 10% de que a veces pueda resultar a cáncer, pero si lo es, este sí puede ser muy peligroso para el paciente. Anteriormente, como dato, ¿no? Se decía, ¿no? De que estos se encontraban principalmente en personas ya mayores de 40 años, pero actualmente ya hubo un cambio. Personas más jóvenes que a partir de los 20 años ya se evidencian lo que son estos nódulos en la tiroides, pero en general aún sigue siendo que el panorama total de la población en sí sigue siendo un poco ya bajo, eh, y que esto no ha cambiado mucho, ¿no? En el tiempo, sigue siendo que pocos a veces un nódulo. Y que también que en comparación de hombres con mujeres, se dice que las mujeres tienen más frecuencia a comparación de los hombres. Esto realizado en varios estudios sin tener en cuenta, ¿no? Que hay una deficiencia de yodo, que esto es a veces crucial en países, digamos, de tercer mundo, donde el acceso al yodo no es tanto. Pero ya poco a poco se ha ido reduciendo lo que es esta escasez. Ahora, yo les mencioné que justamente esto se puede dar de manera clínica y que no siempre a veces uno se acuerda, ¿no? De poder volver la tiroides, que eso es importante, ¿no? Como también tenemos que tener en cuenta que nosotros al realizar una historia clínica tenemos que fijarnos en los antecedentes de nuestro paciente, preguntando primero si es que alguna vez alguno de estos ha recibido radiación, ya sea por su cabeza o específicamente en el cuello, y más que todo en la infancia, que es, bueno, en la etapa de mayor crecimiento, y que esto va a ser a veces clave para poder ya tener en cuenta en nuestra cabeza un posible nódulo que tal vez podamos encontrar o tal vez no. Luego, tenemos que ver la historia familiar. Esto más que todo para poder descartar o tener también en mente esta clase de tumores que son pues más que todo medulares de la tiroides, que estos son ya mucho más eh, malignos, el medular, por la comparación del adenocarcinoma, pues estos no son tan malignos, pero son más frecuentes. Y por último, también se ha tenido alguna neoplasia neoplasia múltiple tipo 2. Esto más que todo relacionado a estudios genéticos del MEN2 que algunos pacientes tienen. Además, ver, ¿no? Si es que la edad del paciente se encontró el nódulo, si este es mayor, es muy joven, es decir, menor de 15 años, si es o si es mayor de 45. A la vez, el sexo, ¿no? Porque les mencioné de que es más frecuente en mujeres que en hombres, pero si en caso se encontrara en un hombre, pues estos pueden ser más peligrosos, justamente porque es poco probable que se encuentren ellos. Y bueno, luego de haber visto la historia clínica del paciente, uno procede a hacer su exploración física, su examen físico. ¿Y qué es lo que vamos nosotros a posiblemente encontrar? Tenemos que ver si se encuentra una consistencia. Tenemos que ver si está duro, si está fijo o es movible. Tenemos que ver si es que ya el paciente tiene ya anteriormente, hemos evidenciado un nódulo y está volviendo a consulta. Ver si es que este ha logrado crecer o tal vez algunos pues se hacen más pequeños. Y también obviamente observar los ganglios, que estos son muy importantes si es que tiene adenopatías, porque no todos tienen a veces, pero algunos sí, y se pasan a veces de lado. Ahora, algunos pacientes que tienen nódulo también van a presentar lo que es el bocio, es decir, va a haber un agrandamiento, se va a poder ver, y para eso necesitamos justamente los grados, que más que todo es a la inspección.
que al inicio vamos a tener un grado cero, un bocio que a primera vista no se ve y tampoco es palpable, por lo cual no hay. Luego vamos a ver un grado 1A que va a ser, se logra palpar un poco lo que es la tiroides, pero va a ser impesible a la hiperextensión. ¿Y a qué me refiero con hiperextensión? Es cuando el paciente, porque normalmente cuando uno examina lo que es la tiroides, se coloca pues sus manos en justamente en cuenta lo que es la tiroides, va a pedir el paciente que pues pueda pasar saliva para ver ese movimiento y nosotros pues vamos a sentir lo que es la tiroides o no. Pero para ello también podemos hacer de dos maneras, con el paciente mirando, o sea, en su posición neutral, o cuando hace la hiperextensión, que es cuando sube su cabeza y su cuello se extiende. A eso nos referimos. Que si una persona cuando está normal mirando no se le ve, pero sí cuando lo tocamos se palpa y estamos en un grado 1A. Y si este ya se es visible, ya cuando extiende o siente algo cuando pasa lo que es la comida o bueno, deglutir, ¿no? Ya hablamos de un 1B. Y 2 es cuando ya en sí lo podemos ver y lo podemos palpar, ¿no? Cuando el paciente está de manera normal. Y bueno, ¿qué notar en sí en nuestra historia? Pues primero si es olvidar, ¿no? Si es derecho o el izquierdo, su consistencia como les dije, si va a ser encontrar duro o a veces blando, si estos se mueven o están fijos. Y los ganglios que están alrededor del cuello, pueden ser los abajo, de abajo de la mandíbula, los, los cercanos a la oreja. Más que todo, fijaros en todos los ángulos cercanos posibles, porque estos van a ser muy importantes para ver su malignidad, que las voy a mencionar después. ¿Qué tenemos que tener en cuenta como banderas rojas? Es decir, signos que vamos a nosotros estar muy alertas cuando llega un paciente con estos síntomas. Es cuando, digamos, ya ese tamaño es tan grande que está afectando a estructuras adyacentes, muy cercanas, como por ejemplo, vamos a encontrar que está alrededor, pues, el esófago, el laringe, que va a causar, digamos, en un paciente la disfagia, que no es tan grande que ya no va a poder, el paciente poder deglutir de manera normal, o peor, no va a poder hablar, y esto se va a notar justamente en la consulta, y tenemos que estar siempre alerta. Luego, si es que te siente una presión en su cuello, como que si le pesa o algo. Y por último, pues, como un comentario o un consejo que es de la gran mayoría de nódulos, pues como mencioné, son asintomáticos y que si no tiene algún síntoma en sí no descarta la malignidad, pero los síntomas estos de bandera roja ya ameritan un tipo de intervención. Eh, ok, voy a enviar por última vez ya lo que es la asistencia de inicio. No hay pretest, pero solo es la asistencia de inicio. Luego, ya al finalizar, se va a dar lo que es el post-test, no se preocupen. Bueno, continuando. eh, bueno, en sí ya luego de nosotros haber hecho lo que es el examen físico, ¿no? De primera instancia, ya nos dimos cuenta que el paciente tiene un nódulo. Ya. Hemos tocado una masa, digamos, de consistencia dura, que no es movible y que no está anexada en ningún otro lugar y tampoco tiene ganglios. Ahora, más o menos tenemos nosotros que también tener un tanteo o una medida, ¿no? También tenemos que saber exactamente aproximar, ¿no? De cuál es su tamaño. Lo podemos usar mediante sus dedos. Algunos pueden tener ya la medida de cuánto mide, digamos, su uña. Lo pueden comparar. Eso ya es más que todo practicidad de cada uno. Y tenemos que ver en casos son mayores a 1 centímetro y aquellos que son menores que están asociados o no con adenopatías. Es decir, es un ganglio inflamado o varios ganglios inflamados que tiene alrededor de la tiroides. En estos casos, justamente vamos a tener que hacer exámenes, ya sea ecográficos como de laboratorio.
Principalmente si es que son mayores, ¿no? De 1 centímetro, ya vamos a pedir lo que es pues un ecográfico y a la vez laboratorial. Y en casos sean pues menores, vamos a buscar primero el laboratorial y en algunos casos el ecográfico. Pero principalmente nos vamos a guiar primero por el laboratorial, pidiendo el TCH, que va a ser en sí lo más básico porque varios de manejo se va justamente a derivar de si es que tiene el TSH elevado o disminuido. El caso de la calcitonina es particular porque solamente ese es que nuestro antecedente, que antes hemos hecho nuestra anamnesis, encontramos es que el paciente tiene un familiar o, como digo, antecedente de un cáncer medular de tiroides y, bueno, anticuerpos antiroideos. Si en este caso vemos una alteración de la TSH, estos están muy elevados. Pero no hagamos tampoco, como se menciona acá, innecesariamente lo que es pedir la tiroglobulina, porque no nos va a ayudar de nada justamente encontrar este parámetro para poder ver en sí el nódulo, porque en sí la tiroides no se encuentra, digamos, alterada tal cual, es algo extra que está dentro de la tiroides. No nos sirve mucho, eso más que todo es la TSH, porque algunos de estos nódulos van a interferir específicamente en ello. Luego vamos a ver sobre la ecografía, que se va a realizar con otro plano de 7.5 15 MHz tiene que tener Doppler. Vamos a ver que si el tamaño se ha aumentado el tamaño o no está disminuido de los lóbulos de 30 a 40 milímetros. Y justamente vamos a ver si es que el tamaño justamente de estos nódulos. Ahora, yendo específicamente a lo que es la TSH, como les mencionaba antes, ya tenemos al paciente que encontramos que tiene ya un nódulo, metimos su TSH y vemos dos casos que le mencionaba, o que esté disminuido, o que esté elevado. Si es que en caso esté disminuido, nosotros vamos a sospechar de que hay un hiperfuncionamiento, posible hipertiroidismo de la persona. Y para ello vamos a tener que proceder con una gamografía tiroidea. Pero en caso que nuestro paciente tenga disminuido, bueno, tenga, digo, elevado TSH, esto primero va a hacer que sea un poco más maligno, por lo cual sí o sí tenemos que empezar con ultrasonido de alta resolución. O como lo mencioné antes, si es que primero hicimos el laboratorial porque, bueno, el eco no siempre se da a todos, pues ya con esto confirmamos de que sí o sí mínimo tenemos que hacerle eco, un eco al paciente. Pasando primero a la gamografía tiroidea, en caso se encuentre posiblemente de hipotiroidismo, vamos a diferenciar que en la mamografía nos va a aparecer tres posibles casos nos puede dar. Si es que este nódulo se encuentra caliente, frío o bueno, tibio, normal, ¿no? Que en el caso si fuera caliente, es decir, que está hiperfuncionante, está metabólicamente muy activo, justamente va a captar lo que es el radioisotopo de la gamografía y va a aparecer bien pintado de un color rojo intenso. Eso en un inicio primero nos va a decir una cosa, que es muy probable de que este sea maligno y que normalmente estos son benignos. En caso contrario, si vemos que uno sea frío, es decir, no va a tener esa tonalidad intensa rojo, pues nos va a dar una señal de que posiblemente sea más maligno y como no es metabólicamente activo, pues no se producen hormonas. Es decir, ya es un tejido muy diferenciado de lo que fuera un tejido tiroideo normal. Y en caso fuera tibio, es decir, infuncionante, pues no nos ayuda mucho, más bien pareciera que solamente fuera un tejido normal. Por último, algunos puntos clave que tienen que recordar, ¿no? Es de que justamente el yodo y su deficiencia en ciertos lugares o regiones, esto va a afectar a que se den algunos nódulos hipofuncionantes, es decir, el hipertiroidismo. Y que justamente para estas situaciones solamente se tiene que administrar nuevamente, ¿no? Yodo reactivo, ¿no? Algunas limitaciones que tienen en caso de la gamografía es de que pues en sí para dar una especificidad de que sea maligno es muy bajo. Como mencioné, puede dar hasta 8 y 12. Eso no nos asegura mucho el momento de poder dar el diagnóstico definitivo.
y que en el caso pues sean lesiones muy pequeñas tampoco nos va a ayudar mucho. Y ahora vamos a pasar justamente cuando mencionaba de cuando hacemos una ecografía. Tenemos una TSH normal, en este caso elevada. Y para ello nos vamos a fijar en el sistema T-RADS, que justamente es mediante la imagen del eco, de la ecografía, que en sí T-RADS significa pues Thyroid Imaging Reporting and Data System, que va a ser un pequeño sistema que fue creado justamente para guiarnos mediante la imagen y poder dar una clasificación y ver la posible malignidad o benignidad del nódulo sin necesidad de hacer un procedimiento más invasivo, como se verá a continuación, que es sacar una biopsia justamente de ese tejido. Pero con un TIRAD ya nos puede dar más o menos una idea, iniciando primero que se divide en 5 puntos, en 5 apartados que tenemos que tener en cuenta al momento de, bueno, se puede leer en una eco. Primero vamos a ver si es que este es quístico, es decir, no llega a ser, en la ecografía no se llega a ver un fluido totalmente de una misma, bueno, en textura no se puede ver todo en una misma tonalidad, es más que todo, no llega a ser totalmente uniforme, ¿no? Todo igual, es quístico, puede ser a veces líquido, si es esponjiforme, como se puede ver en la imagen de acá, que deja espacios como de laguna en blanco en color negro, pues, y da un aspecto de esponja porque en sí lo que hay alrededor son como algunas pequeñas eh, pues, calcificaciones tal vez por alrededor que hacen que se dé este aspecto, ¿no? De esponja. En general, pues estos dos nos dicen que son posiblemente muy benignos. En cambio, si encontramos ya de que algunas partes hay que son partes que son más sólidas y que no son tan taquísticas, ya nos va sugiriendo que va a ser un poco más maligno. Y si vemos que todo es sólido, es todo uniforme, ya nos daría una idea de que, bueno, obtiene 2 puntos y que ya es más eh, maligno. Luego la ecogenicidad, que es en sí lo que mencionaba, ¿no? Es que llega a ser de un color oscuro, negro a claro. En este caso, vamos a ver los que son anecoicos o hipecoicos, que son colores muy oscuros, que en sí si ya es bien oscuro no se va a considerar como que fuera maligno, va más por benigno. Si es ibecoico o iso, que son más o menos tonalidades un poco más claras en el anecoico, pero no llegan a ser como un blanco claro, son unos grises. Luego tenemos al ibecoico, que bueno, este va a ser un poco más claro el anterior, y por último pues es bien, bien claro, bien blanco. En general, lo que más que todo para poder aprender es que, bueno, mientras más, así de manera más sencilla, ¿no? Mientras más oscuro nosotros lo veamos, más benigno que sea más claro. Y algo que va a ser de mucha más utilidad es esto, la forma, porque a veces en los informes no te mencionan en sí, bueno, entre tanto texto que mencionan, ¿no? No, no llega a ser muy conclusivo todo lo que mencionan respecto a su composición, su congenicidad, más que todas las medidas. Y que ahí sí podemos nosotros mismos ver de que si es más ancho que alto, podemos decir que es muy probable que sea benigno a comparación de que ese sea más alto que ancho, donde ahí sí vamos a ver que va a ser mucho más probable que sea maligno. Luego vamos a sus márgenes. Si estos son de manera, si tienen márgenes muy definidos o si llegan a ser suaves, es decir, que no son definidos, o sea, no son líneas tal cual como se verían, pero llegan a ser casi muy similares. Eso se va a hacer muy diferente a los lobulados, que son como esferas, o sea, como si se fueran como un círculo que va dando alrededor, están formando bolitas alrededor, que eso ya es un poco lobulado, y borrosos, que en sí, en vez de que se vea una línea, literalmente se ve como mancha. Estos hacen referencia de que ya son videos y que no solamente están en un solo lugar, sino están un poco más
movido, se puede decir. Y esto ya genera ya lo que es que sea más maligno. Y luego los focos, que justamente los he colocado acá, el primero que es, si se logra observar, podemos decir de que es benigno. Como puede ser la cola de cometa, que es cuando se ve así como una prolongación, que esto ya casi no dice que es benigno el nódulo. Si vemos macroclasificación, es decir, como manchas blancas grandes, también podemos decir de que es levemente benigno, pero ya no llega a ser tanto como la cola de cometa. Si vemos que estas calcificaciones son alrededor, hay puntos blancos alrededor, ya vamos sospechando de que puede ser más maligno. Y si vemos microcalcificación, es decir, un nódulo con varios puntos pero pequeños, eso ya es muy probable que sea maligno. Y bueno, eso en general sería lo que es el sistema en CityGraph, que se divide en los 5 puntos que les dije, y que luego de obtener de cada punto su, digamos, su número, se suman cada uno y nos va a dar, eh, bueno, un número total que tenemos que ubicarlo según el tirar. Entonces, 1, 2, 3, 4 o 5. Iniciando por el TIRATS 1, que es en sí 0 puntos, que en este sería pues totalmente benigno. Es decir, que pues conseguiste cero quístico, que es anecoico, es más ancho que alto, suave y con cola de cometa, es decir, que es un número totalmente benigno. Y más que todo sería igual un control anual y que no se realizará una biopsia, pues justamente no hay un patrón que sea maligno, por lo cual no hay necesidad de hacer un procedimiento invasivo al paciente. Ahora, en caso si fueron tiras 2, es decir, ya tiene alrededor de como 2 puntos, podemos ver de que igual se mantiene dentro del rango para que sea benigno y que y su control también debe ser anual y aún no se precisa lo que es la biopsia. Luego pasamos al TIRATS 3, donde ya tenemos unos 3 puntos posibles, donde ya nuestra sospecha llega a ser leve. No llega a ser tan alta porque llega a ser como un 5%, pero ya nos da a entender de que hay una posible malignidad. Y que solamente haremos biopsias es que este llega a ser más grande de 2,5 centímetros. Y el seguimiento lo haremos de 12 a 6 meses viendo justamente ese tamaño. Si vemos que se aproxima a los 2,5, pues ya vamos viendo que tal vez hay que hacerlo un poco antes y no esperar hasta el año para poder hacer su seguimiento. Luego, si tiene de 4 a 6 puntos, ya hablamos de un TIRATS 4, donde si vemos que tiene signos ecográficos, mientras más signos tiene, se va a subclasificar más. Es decir, si tiene uno, va a ser un A; si tiene dos, va a ser un B; si tiene tres, va a pasar un C. Y que estos ya un TIRATS 4 sospecha desde un 10 hasta un 80% de que posiblemente se sea maligno y ya no benigno. Por lo cual, ahora, si es que este llega a ser un poco más grande de 1,5, ahí se realiza ya la biopsia. Eh, en este caso, pues ya logró bajar un poco más el tamaño a comparación del anterior. Esto porque pues llega a ser más maligno, ¿no? Y ya no importa mucho el tamaño es tan grande. Pero aún así tenemos que tener como línea de corte que es 1,5 centímetros. Y ahora sí el seguimiento tiene que ser mucho más continuo, alrededor de 6 meses. Y por último, si es que ya tiene más de 7 puntos o 7 puntos, ya lo clasificamos como un TIRAC 5, que es justamente muy sospechosa que sea maligno. Casi un 80%, hasta veces mayor, de que este ya pues se considera, ¿no?, cáncer. Y ahora ahí sí ya tenemos que hacer lo que es una biopsia sí o sí cuando es mayor de un centímetro, que en la mayoría de casos ya es mayor de un centímetro, así que se realiza biopsia directamente. Ahora, si es que en caso nosotros encontremos ya en nuestro examen físico alguna adenopatía, es decir, un ganglio todo inflamado alrededor, ya automáticamente este pasaría a un TERAT 5 porque ya es algo muy sospechoso de que sea maligno a que no tenga adenopatía. Ahora, yo mencioné justamente, ¿no?, de que dependiendo del tamaño y de que el TIRAS tenga, pues se va a realizar un procedimiento más invasivo, porque estos solamente son mediante ecografía. Y los procedimientos invasivos como las biopsias se pueden dar de diferente manera, con un PAF, con ayuda del eco también para ser guiado para no atravesar algún vaso importante y bueno, evitar complicaciones a futuro. Y en caso pues no se logre algo muy conclusivo, pues pasamos a una biopsia Trucut de 18, ¿no?, el tamaño de la aguja que vamos a usar. Y en el caso de la del PAF, una de 23. En sí,
bueno, nos menciona, ¿no? De que la guía ecográfica y patológica en sí del lugar, así del mismo nódulo, va a reducir que nos dé un espacio negativo. Y que en sí, cuando saca esta biopsia es de 2 a 5 muestras diferentes y teniendo en cuenta pues el ángulo, es decir, no sacas del mismo lugar, son de varias partes del mismo nódulo. En caso de la biopsia throughput, va a ser extremadamente usado, como dije, si es que falla lo que es el PAF, porque hay biopsias que nos pueden dar no concluyentes que vamos a ver después mediante otra clasificación que es la Bethesda, que a veces no son concluyentes, por lo cual necesitamos una biopsia un poco más, eh, digamos, de mayor nivel, donde vamos a usar el throughput y que a veces se da en casos como que son algunos muy duros, son fibrosos, o que ya se sospecha de que puede ser algo anaplásico, ya sea porque tiene tal vez adenopatías, ¿no? Y lo malo de esto es de que pues consume muchos riesgos, que pueda sangrar o que tenga mucho dolor, o que accidentalmente mediante el procedimiento podemos hacer una lesión de los, bueno, de los órganos adyacentes. Y bueno, para nosotros poder considerar, ¿no? Bueno, más que todo esto es para patología, ¿no? Pero es bueno que sepan que para considerar que una biopsia ha sido bien tomada y que no es concluyente, pues deben tener al menos 6 grupos de células foliculares. Ya saben que mediante la histología, ¿no? Que la tiroides en sí tiene pues células foliculares, se forman en folículos, pues más o menos 6 grupos foliculares y alrededor de 10 células foliculares por cada grupo. Y ahora, justamente mediante la biopsia y mediante el análisis patológico, vamos a ver que se va a clasificar mediante Bethesda. El Bethesda se divide en 6 principalmente, donde tenemos el primero que le mencioné cuando hay una muestra que no es concluyente, no es satisfactoria, es decir, es muy poca o no se llegó a los 6 grupos foliculares, a veces se llega solamente a 4 y no es suficiente para que el patólogo pueda diferenciar, ¿no? Si es que es bueno o malo o algo en sí, por lo cual se recomienda volver a repetir de 3 a 6 meses. Ese sería el Bethesda 1. Luego tenemos el Bethesda 2, que nos habla de que ya el patólogo no dice que es benigno, por lo cual que en sí su riesgo es muy, muy, pero muy bajo, por lo cual se dice que es benigno y que puede ser causado ya sea por un Hashimoto o tal vez un tipo de coloide que hay. Seguimos con el seguimiento en sí, de 6 a 12 meses, porque como es benigno no es necesario ser tan riguroso, más bien solamente ir controlándolo y que tal vez no crezca más o tenga otro cambio, ¿no? Por lo cual tenemos la TIP indeterminada, que el riesgo aumenta a comparación del benigno, más que todo porque a veces el patólogo no llega a ser, no logra, digamos, diferenciar, ¿no? Porque al momento de ver la muestra es algo confuso para él, ya que no puede asegurar 100% de que sea total, o sea, benigno, o sea, que tenga muy poco riesgo, pero tampoco puede decir de que hay algo malo. Así que por eso utiliza el PDSA-3 cuando hay una tipia, es decir, hay cambios, pero que estos no tiran para ningún lado. Pero en sí hay algo que no está bien, se puede decir, ¿no? Por lo cual se recomienda a nuevo hacer otra ecografía, porque tal vez fue problema del procedimiento y una biopsia en otros 6 meses. Y ahora sí pasamos con los, digamos, fuertes o malignos, más que todo, porque vamos a hablar sobre, primero, el TSA 4, que lleva más que todo una neoplasia folicular, que ya el riesgo aumenta de 10 a 30%, y que ya vemos ahora sí, el patólogo puede decir de que ya hay cambios muy puntuales dentro de su arquitectura, es decir, de la forma normal se ha alterado, y donde ahí ya mm, podemos ver posiblemente una cirugía, pero que a veces no se llega. Pero ya el tener 4 sí se debería considerar principalmente porque puede que a un futuro progrese un 5 luego un 6 y ya ahí sí se va complicando. Luego tenemos el 5 que es muy sospechoso de malignidad, que es un 75, ya es bastante, ahí sí tenemos que actuar con cirugía. Y por último el 6 que ya es, digamos, el peor de los de toda la clasificación porque ya es un cáncer confirmado y ya no hay otra que tenemos que mandar a cirugía al paciente. Y justamente cuando ya se confirma, podemos tener distintos tipos. Al inicio les mencioné sobre el medular,
que digamos que es uno de los más graves, pero a la vez uno de los más raros, porque, bueno, más que todo por un componente hereditario que mencioné, el MEN. Ese sí se origina en la célula C de la tiroides, y bueno, son sí los que corresponden al carcinoma medular. Luego tenemos el papilar y el folicular, de los cuales el papilar va a ser el más común. Va a ser un crecimiento circundante primero alrededor, y que este más que todo lo van a conocer, bueno, entre lo que es patología como la mancha de aceite, y luego de ese crecimiento secundante va a haber una invasión de la cápsula y luego a los ganglios. Luego tenemos el folicular, que más que todo esto va a invadir lo que es la vía hematógena y va a estar metastasis a órganos muy distales. Y último ya uno de los más graves, antrofásico linfomas, que su crecimiento es muy rápido y a la vez agresivos. Y obviamente el paciente va a sentir lo que son dolores. Entre los linfomas podemos ver los linfomas no Hodgkin, que son los que más se asocian a estos. Y bueno, ya por último, como a manera de resumen, acá les tengo más que todo cómo es un manejo, ¿no? Para si en cosa encuentran un paciente, ¿no? Con un nódulo, ¿no? Primero, teniendo que podemos encontrar el nódulo ya sea incidental o por el estilo, o estamos haciendo pases de visita, haciendo el examen regional, ¿no? Pasamos cabeza, cuello y encontramos, palpamos un nódulo, por lo cual se nos hace raro y pedimos exámenes para poder complementar, ¿no? Pedimos su TSH y ya de pasada, pues una posible ecografía, ¿no? Si vemos la TSH, nos fijamos, ¿no? Si nuestro paciente ha llegado con TSH baja, posiblemente hipertiroidismo, es decir, la tiroides está funcionando de más, podemos pedir una gamografía y vemos si es que no es caliente o frío. Si es caliente, estamos hablando de un hipertiroidismo, le damos su yodo reactivo. Si vemos que está haciendo frío, es decir, no metaboliza, pues posible ya le sacamos una biopsia porque esto ya nos dice que algo que no es hipertiroidismo, así que posiblemente sea un cáncer. En caso contrario de la TSH, si vemos que está normal o alta, realizamos su ecografía, vemos los 5 criterios que tenemos para el TIRATS, sacamos sus puntajes y vemos, ¿no? Si tiene un TIRATS bajo, 1, 2, 3, se puede decir, ¿no? Que ya no son tan malignos, hacemos seguimiento clínico viendo su tamaño de mente, viendo justo en la ecografía cuál es su tamaño, comparando al año o 6 meses como se ha crecido, ¿no? Pero en caso contrario, es que sí cumple criterios y ya son tiras muy altos, le hacemos su biopsia con PAF. Le sacamos un pedazo, lo mandamos a patología y patología nos va a dar, pues, vamos a ver la clasificación Bethesda. Si llega a ser 1 a 3, como le mencioné antes, 1, 2 o 3, más que todo seguimiento y ver cómo progresa. Y luego tenemos cuando llega a ser 4, 5 o 6, que estos ya son muy probables que sean malignos y tenemos ya que proponer una cirugía para poder extraer estos nódulos. Y sí, eso sería un esquema general, un pequeño resumen de cómo se maneja un nódulo tiroideo. Y bueno, nada más, eso sería todo de mi parte. Si llegan a tener alguna duda, me la pueden hacer saber, no hay ningún problema, o me escriben en el chat para poder responder. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene algo para preguntar o no? Si no, para pasar a el post-test y su lista de asistencia, ¿no? Que está incluida ahí.
Los aplausos, gracias, gracias. Me dejan saber que están ahí. Ok, bueno, entonces vamos a pasar con el post-test. Se les va a dar unos pequeños minutos hasta las 6 y, y 5 por ahí para que puedan responder. Con calma, recuerden que esto ayuda para su certificado. Y también atentos para la última ponencia que se va a realizar ya dentro bueno, alrededor como las 7 creo que era. Y ya, ahí les envío la evaluación. Son preguntas muy simples de todo lo que les he hablado. Así que tú lo los pongas. No, por si acaso. Y ya. Bueno, o sea, todo suerte chicos en su evaluación. Espero que esta ponencia le haya sido de mucho agrado, muy informativa para ustedes, para su aprendizaje, para recordar, para cualquier tipo. Y bueno, recordarles también de que los cursos justamente se hacen en beneficio del estudiante. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar, ya sea en esta ponencia, en distintas que entren. Y nada, chicos, sigan esforzándose día a día. Y eso sería todo de mi parte. Aquellos que acaban el formulario de evaluación ya pueden retirarse, no hay ningún problema. Nos vemos en otra ocasión ya en Clinicaps.